vamos a dar inicio al webinar de hoy. En primer lugar, agradeceros a todos por conectaros. Saludos especialmente para la gente de América Latina, donde tenemos muchos estudiantes y sabemos que además la diferencia horaria a veces impide que os podáis conectar, así que muchas gracias. Y gracias también a Joan Andreu Rocha, que es el ponente de esta participación. Y bien, yo soy Aida Peña, soy la asistente de dirección del Instituto Universitario de Salud Mental de la Vida Libarraqué y hoy tengo el gusto de moderar este webinar. También deciros que es la primera vez que modero algo, así que si en algún momento cometo algún error, por favor, perdonarme. Y bien, el webinar de hoy se hace con el objetivo de crear un espacio de debate y de reflexión desde el ámbito universitario sobre un tema tan actual como es el de la espiritualidad. Bien, el webinar que se titula ¿Qué entendemos por espiritualidad? El mapa actual de un concepto pluridimensional está organizado por nuestro Instituto de Salud Mental, que forma parte de la Universidad Ramon Llull y también forma parte de una serie de actividades que hacemos vinculadas con el máster de espiritualidad transcultural. Para aquellos que no conocéis a nuestra institución, os voy a hacer un breve resumen, sin extenderme mucho tampoco. Pero bien, nuestro instituto universitario es un centro universitario de formación e investigación especializado en dos campos, el de la psicología y el de la espiritualidad. Por un lado estamos vinculados a la Ramon Llull como ámbito universitario y por otro lado pertenecemos a la Fundación Vidal y Barraqué, que es una institución que se creó en 1964 y que está dedicada a la atención en salud mental y acompaña aproximadamente a unas 10.000 personas cada año. Así que podemos decir que tenemos el privilegio de concentrar un alto nivel de experiencia en formación universitaria juntamente con un largo recorrido en el campo de la intervención en el ámbito de la salud mental. Ahora también me gustaría haceros una breve presentación del máster. Em, este máster ya hace 11 años que acoge estudiantes provenientes de todo el mundo, ya que tenemos la suerte de poderlo hacer híbrido. Tiene una duración de 2 años académicos y cuenta con un cuerpo docente de expertos en diferentes ámbitos de la espiritualidad y también en otras áreas transversales de conocimiento. Este máster, sobre todo, profundiza en la dimensión espiritual del ser humano desde una mirada interdisciplinar y transcultural, por lo que ofrece una exploración profunda de la dimensión espiritual del ser humano desde múltiples perspectivas. Y el objetivo principal es proporcionar un conocimiento estructurado sobre la experiencia espiritual humana en una dimensión antropológica, filosófica, fenomenológica, psicológica, psiquiátrica y neurocientífica. También ofrece una base interdisciplinar para comprender el ámbito espiritual de la persona humana a nivel personal, social, cultural y profesional. Para quienes estéis interesados, en el chat os dejo el enlace a nuestra web para que podáis consultar todo el tema relacionado del máster. Bien, este año también nos hemos focalizado en crear una serie de actividades divulgativas y de transferencia de conocimiento relativas a nuestros campos de especialización. Y uno es la espiritualidad, como hemos dicho anteriormente. Por ese motivo hemos decidido hacer estos webinars, igual que también contamos con numerosos cursos, microcredenciales universitarias y lecciones magistrales abiertas al público, que son gratuitas, de las cuales yo recomiendo mucho, sobre todo la primera sesión del máster, que normalmente es una clase abierta a la que todo el mundo puede asistir. Bien, el webinar de hoy consta básicamente en dos partes. La ponencia que nos va a ofrecer el doctor Rocha y posteriormente realizaremos un espacio de preguntas donde podéis escribir todas vuestras inquietudes en el chat
y Joan Andreu os dará respuesta posteriormente. Yo iré moderando estas preguntas y él os dará respuesta. Bien, ahora ya quiero dar paso a Joan Andreu. Voy a hacer una breve presentación de su currículum. Digo breve porque es muy extenso el currículum de Joan Andreu. Bien, él es doctor en Historia de las Religiones y doctor en Ciencias de la Comunicación, estudios que ha llevado a cabo en Roma y en Barcelona. También tiene un máster en Estudios Islámicos que realizó en el Instituto de Estudios Árabes e Islámico de Roma. Su recorrido profesional lo ha llevado a ocupar diferentes cargos académicos en diferentes universidades de Roma y Barcelona. Durante los últimos 10 años trabaja en la Universidad Ramon Llull, actualmente como adjunto a dirección del Instituto Universitario Vidal y Barraquer y como director del máster en Espiritualidad Transcultural. Como docente e investigador, Joan Andreu es, además de docente de nuestra universidad, profesor invitado en la Universidad Gregoriana y Europea de Roma, así como en la Universidad de Teherán. Pero quizá el aspecto más interesante de su recorrido es el hecho de haber podido vivir en diferentes ciudades de Europa, en Japón, la India y en Israel, así como en los Estados Unidos y en diversos países de América Latina. Esto le ha proporcionado la capacidad de conocer diferentes culturas y ver de cerca la realidad religiosa y espiritual de múltiples colectivos humanos, lo que le ha llevado a especializarse en el campo de la espiritualidad como fenómeno integral y transcultural de la condición humana. Así que te agradecemos, don Andreu, que nos puedas ofrecer este webinar de hoy sobre un tema tan interesante como es el qué entendemos por espiritualidad, el mapa actual de un un concepto pluridimensional, perdón. Y ya sin más dilaciones, sin más dilatación, perdón, doy paso a Joan Andreu. Adelante. Muchas gracias, Aira. Muy buenas tardes a todos y a todas, o buen día, dependiendo de dónde os encontréis. Quiero, como os imaginaréis, agradecer a Aira la disponibilidad para poder hacer de moderadora de este webinar. Espero que sea el primero de muchos más. Yo creo que todos le podemos poner ya una nota alta en el tiempo que llevamos en nuestro webinar. Y quiero agradecer también al Instituto Universitario Vidal y Barraquer por esta oportunidad también de compartir una temática que, como os podéis imaginar, me resulta fascinante, ¿no? O sea, que considero que es apasionante y que nos permite un poco profundizar sobre esta cuestión que es cómo el término espiritualidad ha ido adquiriendo, no solo en las últimas décadas, sino también a lo largo del tiempo, de la historia, significados diferentes, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar sobre diferentes aspectos de lo que significa no solo la espiritualidad en ella misma, sino también lo que significa la condición humana, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que yo os quiero compartir más que fruto de mi trabajo como académico que se dedica a estos temas y particularmente con el esfuerzo de poder divulgarlos y hacerlos más comprensibles, pero yo sí que quisiera compartiros, ¿no? Cuando estaba preparando los apuntes para este webinar de hoy, dos experiencias que personalmente, sobre todo la primera, me marcaron mucho, ¿no? Hace unos 25 años, tal vez más, estuve visitando algunos parientes en Estados Unidos y tuve ocasión de quedarme un tiempo largo y me sorprendió el ver que la palabra spirituality, ¿no? Espiritualidad, salía en múltiples momentos, o aparecía en muchos espacios, ¿no? A veces en conversaciones con los vecinos de mis familiares, por ejemplo, o viendo algunas librerías en las publicaciones, ¿no? También me sorprendía verlo
en muchos medios de comunicación, no solo en medios de comunicación confesionales, ¿no? Yo estaba en la zona del sur de los Estados Unidos, y entonces allí hay también muchas iglesias protestantes de diferentes denominaciones, y con frecuencia pues tienen sus canales de televisión, etcétera. Y también, obviamente, es una palabra que aparece mucho, pero me sorprendió ver cómo el término aparecía por todas partes, ¿no? Y fue en ese contexto, de hace casi 30 años, donde escuché por primera vez la expresión espiritualidades laicas. Y todo, y ser, digamos, una persona de alguna manera formada, ¿no? En el ámbito de la historia de las religiones, en la comunicación intercultural, me sorprendió muchísimo esta expresión. ¿Por qué? Porque por mi educación me relacionaba el término espiritualidad con una tradición religiosa específica, como reflejando las prácticas y el progreso interior de un sujeto que se adhiere a estas tradiciones religiosas específicas, de cara a llegar a una unión con lo divino o lo trascendente, bueno, dependiendo de qué tradición religiosa, ¿no? Entonces, el escuchar que la espiritualidad tenía connotaciones, además bastante divulgadas, con lo laico, es decir, lo que no es necesariamente confesional, me sorprendió muchísimo, y me sorprendió tanto que desde entonces decidí poder profundizar en este tema, ¿no? Pero creo que a muchos de nosotros, seguramente los que estamos participando en este webinar, y como ocurre también con muchos de los alumnos de nuestro máster en espiritualidad transcultural, ese aspecto nos sorprende, ¿no? Es decir, cómo la noción de espiritualidad ha adquirido sentidos, connotaciones que se alejan de un sentido que, para los que tenemos ya unos ciertos años, pues están más vinculados a las tradiciones religiosas o las instituciones religiosas, ¿no? Y mucho más, me sorprende aún más cuando nos encontramos, al menos aquí en España o en Europa en general, en territorios más secularizados, ¿no? Entonces, la espiritualidad adquiere una notoriedad, y al menos en el lenguaje, en sus expresiones, etcétera, etcétera, precisamente en un momento en el cual lo religioso parece estar como eh, no digo desapareciendo, pero atenuándose, ¿no? Y este es un punto que yo creo que tenemos seamos creyentes o no, pero tenemos que poner la atención, porque no podemos negar que es un concepto, un término que está adquiriendo un cierto relieve en muchos ámbitos, y que conviene como poder comprender, al menos, o visualizar lo que es un poco el mapa de esta realidad. Otro punto para complementar esta experiencia, que con frecuencia explico a nuestros estudiantes del máster, ¿no? Que es, si seguramente habéis tenido ocasión de visitar alguna librería de tipo divulgativo, ¿no? No especializada. Yo a veces, por ejemplo, voy con frecuencia al FNAC. No me pagan para poder hacer publicidad, pero lo hago porque es un lugar en el cual encuentro que hay, digamos, se venden los libros, pero se venden porque tienen éxito, es decir, porque la gente los compra, ¿no? No porque sean especialistas que los van a buscar, sino porque tienen éxito, si no, no estarían ahí. Y si hacéis el experimento de ir, por ejemplo, a la sección de filosofía, y una sección también de espiritualidad, la sección de psicología, veréis que en muchos títulos y en muchos contenidos también la palabra espiritualidad aparece de muchas maneras, ¿no? Y eso también nos demuestra cómo esta importancia, ¿no? Esta notoriedad del término ha pasado incluso a la cultura popular, ¿no? Todos creo que conocemos un poco el tipo de música que se ha ido generando en diferentes ambientes vinculados a la música popular, y que
cada vez con más frecuencia habla de temas que diríamos son espirituales, ¿no? Que están fuera de contexto y sin embargo tienen una gran importancia. Bueno, todo esto que os comparto, una cosa como más personal, creo que seguramente resuena en muchos de vosotros, porque especialmente si no, no estaríais aquí escuchándome, ¿no? Pero eso creo que es un punto, un deber, una cuestión que vale la pena ir profundizando y trabajando, ¿no? Para comprender no la confusión que hay con el término espiritualidad, sino un poco de dónde proviene este desarrollo y cómo este desarrollo al mismo tiempo no significa que las formas, digamos, tradicionales de espiritualidad vayan desapareciendo, sino que muchas veces significa que se van fortaleciendo, es decir, que van alimentándose de nuevas formas de espiritualidad para generar también formas de espiritualidad, digamos, renovadas, ¿no? Entonces, en este punto sí que quisiera, antes de entrar, digamos, en materia, en los contenidos directamente, lo que de este recorrido que os propongo hoy, muy sistemático, muy esquemático del desarrollo de la idea de espiritualidad, es un aspecto más metodológico, ¿no? La aproximación que yo os ofrezco hoy no es una aproximación teológica, yo no soy un teólogo, por lo tanto no me corresponde hacer este tipo de aproximación. Es más una aproximación, como habréis entendido, más antropológica y sobre todo lo que se llama más fenomenológica, es decir, de intentar captar la evolución de un concepto que a lo largo de los siglos ha evolucionado y continuará evolucionando a lo largo del tiempo, no eliminando las formas, digamos, más antiguas o más clásicas o sus expresiones más antiguas y clásicas, sino enriqueciéndose con significados muy amplios, ¿no? Y el objetivo de esto es el poder, como dice el título, ¿no? Ofreceros un mapa del rico y complejo desarrollo de este concepto desde una perspectiva de su evolución, de su diversificación, de su renovación, porque no creo que los que estamos aquí somos conscientes que se trata de un término que forma parte de lo que es la condición humana, ¿no? Otro de los docentes del máster en espiritualidad transcultural, por ejemplo, que es bastante conocido, Francesc Torralba, él, por ejemplo, ha ido profundizando sobre un término que yo encuentro tremendamente interesante, que es el de la inteligencia espiritual, como una de las formas de la inteligencia de la condición humana que permite el desarrollo del sujeto en su búsqueda de sentido, en su búsqueda de crecimiento y también en su relación eh, con los demás, en su relación con lo que podemos llamar lo trascendente o lo absoluto, ¿no? Y es en esta línea la propuesta que yo os hago, ¿no? La otra cuestión que con frecuencia surge cuando trato estos temas con públicos muy diferentes, ¿no? Es si es posible llegar a una definición del término espiritualidad de una forma, digamos, holística, global, es decir, que se pueda comprender en todos sus sentidos, ¿no? En este sentido, yo llevo ya varios años como hobby casi, ¿no? Por oficio y por hobby, recogiendo definiciones de espiritualidad, de contextos muy diferentes, ¿no? Algunas provienen obviamente de estudios sobre el tema de la espiritualidad, otros provienen de obras de la filosofía universal, y otras provienen también de películas o de la literatura. Y cuando me acuerdo, tengo manera de copiar la frase, pues la copio y la guardo. Y ahora estoy llegando casi, diría, a las 900 definiciones de espiritualidad, así muy amplias. Y sé que no soy de los más precisos, es decir, conozco personas que
hacen este mismo ejercicio y aún tienen más definiciones, por decirlo así. Pero esto, digamos, me sabe mal daros la mala noticia, ¿no? Pero mirando las múltiples definiciones de espiritualidad, tanto de los especialistas como de los divulgadores, como de la literatura, etcétera, etcétera, no se puede llegar a una definición única y universal de la espiritualidad debido a que estamos hablando de una realidad que contiene una gran riqueza y una pluralidad de formas de manifestarse, sobre todo por lo que toca a estas últimas décadas, ¿no? Entonces, una forma, digamos, de comenzar sería la definición de espiritualidad es esta, y entonces vamos a ver cómo se ha ido desarrollando, ¿no? A lo largo de la historia. Lo que sí podemos decir, por lo que toca a una definición de espiritualidad, es que el término en el mismo eh, eh, espiritualidad es un término que proviene del latín, del contexto de la filosofía clásica latina y del cristianismo en los primeros siglos, ¿no? Y tiene su resonancia por ejemplo, en la literatura, en la cultura hebrea, ¿no? El término ruach, que es espíritu, o la griega, ¿no? La cultura griega clásica y la cultura griega cristiana con el término neuma, también que hace referencia al espíritu. Pero en el fondo, el término, más que su contenido puramente filológico, lo que nos está hablando es de al en el contexto de la filosofía clásica y del cristianismo temprano, se está refiriendo a la opción de una vida personal vinculada a las cosas espirituales en contraposición a las cosas materiales, es decir, a las cosas contingentes. Es ese trabajo de crecimiento interior que acerca al sujeto a un estado, una vida, digamos, más elevada hacia las cuestiones del espíritu y no centrada puramente en los impulsos naturales y en las cosas materiales, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando este término lo intentamos, digamos, buscar en otras tradiciones religiosas o en otras culturas, claro, no encontramos el término espiritualidad tal cual, por lo que os comentaba del origen latín del término, pero que sí que encontramos términos, digamos, análogos que hacen referencia a esta predilección, esta opción por las cosas del espíritu, es decir, que no va con las cosas de lo material, ¿no? Por ejemplo, eh, en Irán, donde desde hace ya unos años he tenido ocasión de poder ir a dar clases como profesor invitado, ¿no? Allí, por ejemplo, la espiritualidad se utiliza el término gnosis de conocimiento profundo. A nosotros, más en Occidente, en la filosofía, la gnosis nos hace pensar un poco en la gnosis del gnosticismo, ¿no? El movimiento filosófico de los primeros años del cristianismo, ¿no? Y de la filosofía clásica. Pero el término gnosis es un término que ha ido calando en la cultura persa ya desde hace muchos siglos y actualmente, por ejemplo, las personas que participan de, de los actos de culto, ¿no? Las prácticas de los sufís, ¿no? Los místicos del Islam, no se les conoce allí como sufís, sino se les conoce como gnósticos. Pues, es decir, entonces esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo el término espiritualidad va, va, va calando en territorios, en culturas diferentes, de acuerdo a cómo se ha ido produciendo la evolución de esta experiencia dentro de esa cultura o esa tradición religiosa específica, ¿no? Entonces, un poco el resumen que quiero haceros a continuación, tener presente que estamos trabajando a partir también de estos términos analógicos, es decir, cuando hablamos de culturas como pueden ser las culturas más
de la India o de Asia. Claro, el término espiritualidad tal cual no existe, pero existen términos análogos que hacen referencia a esta misma realidad. Y es aquí donde quisiera, digamos, poner un énfasis en lo que es el desarrollo de la espiritualidad en las culturas antiguas, ¿no? Hasta el medioevo, que obviamente no os preocupéis que no os voy a pasar por cada una de ellas, pero sí que constatamos desde la perspectiva de la antropología que ya desde los orígenes de los vestigios que tenemos de la humanidad, existe en las comunidades prehistóricas, o parece que existía en las comunidades prehistóricas por los vestigios arqueológicos que tenemos, una visión que podríamos llamar sobrenatural de la naturaleza, es decir, un vínculo con las realidades de la naturaleza, con las cuales las comunidades de estos primeras comunidades humanas se iban relacionando y encontraban o fueron encontrando estos elementos, estas manifestaciones de la naturaleza, algo que era sobrenatural, es decir, algo que era espiritual, no era simplemente material, concreto, sino que era algo que iba mucho más lejos, ¿no? Que pasaba a una realidad sobrenatural, sería el término más preciso, o incluso una realidad mucho más cósmica, ¿no? Desafortunadamente no tenemos los textos escritos de estas comunidades, esto lo sabemos por lo que los arqueólogos nos pueden decir, pero esta dimensión de lo espiritual, de lo trascendente, sobre todo vinculado a prácticas más de tipo chamánico, vinculadas a la naturaleza, pues lo encontramos también en las pinturas rupestres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este camino también lo encontramos en otras culturas, ¿no? Como podrían ser las culturas más de Asia, donde se fue desarrollando este sentido de lo trascendente, de lo absoluto, de algo que llama a ser mejor, a progresar hacia algo que va más allá de lo puramente, digamos, material, ¿no? y humano, que serían más las espiritualidades de tipo cósmico, ¿no? Conocemos, creo que al menos por oída, por lo que ocurre con diferentes tradiciones inherentes al hinduismo o al budismo, ¿no? Donde esta noción de ciclo de reencarnaciones y búsqueda de el liberarse de este ciclo de reencarnaciones, pues adquiere una notoriedad y de donde se han derivado prácticas espirituales que han tenido incluso una influencia, sobre todo en el siglo pasado, en el contexto occidental, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en el budismo, en el hinduismo, como decía, también otra bastante importante es el taoísmo, ¿no? Por tanto, es esta tendencia, esta visión, todo y que no utilizan el término espiritualidad, pero denota una percepción de la realidad que incluye que se utilicen palabras diferentes, terminologías diferentes, pero que hace referencia a esta realidad espiritual. Pero regresando, digamos, de las fronteras de Oriente y de otros territorios de ese tipo, incluso dentro de la misma filosofía clásica, ¿no? Sabemos, y sí, seguramente lo habéis notado si os interesan estos temas, por ejemplo, en el retorno que tiene actualmente, ¿no? Las obras de Marco Aurelio, ¿no? Y del estoicismo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de esta librería que os comentaba de FNAC, me sorprendió en la última vez que fui que había 7 ediciones diferentes de la obra de las meditaciones de Marco Aurelio, y preguntándole a uno de los chicos que trabajaba allí me decía que era de lo más vendido que hacía, ¿no? Yo hace 30 años, cuando estudiaba,
mm, Marco Aurelio no era un bestseller, ahora se ha convertido en un bestseller, ¿no? ¿Por qué? Porque vinculado a la filosofía clásica, en este caso hablamos del estoicismo, pero más allá del mismo estoicismo, ¿no? Nos encontramos con una forma de pensamiento que apunta no necesariamente hacia una trascendencia, pero sí a, a acciones o procesos vinculados, por ejemplo, a la cura, al cuidado de uno mismo de forma interior, ¿no? No solo a nivel de alimentación. La purificación del ánima, del alma, de los impulsos, ¿no? El conocimiento interior, lo que muchos filósofos llaman los ejercicios filosóficos, ¿no? De consolidación de la espiritualidad, e incluso el camino hacia una unión mística con un absoluto filosófico, ¿no? Como ocurre con diferentes tradiciones filosóficas clásicas, ¿no? Sobre todo de carácter neoplatónico, ¿no? Y aquí nos encontramos con una vertiente no tanto buscando este sentido, este objetivo en algo externo, algo trascendente, sino una búsqueda más centrada en el mismo. De hecho, la famosa frase, ¿no? De la filosofía clásica griega, ¿no? De no sé si autón, conócete a ti mismo, ha tenido una fuerte influencia en el desarrollo de la espiritualidad, por ejemplo, la espiritualidad cristiana, ¿no? En toda la tradición monástica. Por lo tanto, estas formas filosóficas de espiritualidad también han dejado una mella en la historia de la humanidad, particularmente en la historia del desarrollo de Occidente, y que hoy en día pues, retornan y se lucen porque forman parte como de este legado, ¿no? De hecho, es interesante, a aquellos de vosotros que os gusta la historia, ¿no? Pero ya en esa época, ¿no? Cuando el cristianismo comienza a crecer y se encuentra, ¿no? Con estas tendencias filosóficas que de alguna manera compiten, ¿no? Con su forma de ver el mundo, con su cosmovisión, ya se establece un debate, ¿no? de algunas de las autoridades espirituales, los llamados padres de la Iglesia, ¿no? Algunos que decían esta cultura, digamos, filosófica no cristiana, no pagana, decían ellos, la tenemos que rechazar porque disfiguran el mensaje del Evangelio. Pero muchos otros, en cambio, decían, no, no, tenemos obviamente no que acogerla ciegamente, pero nos puede ayudar para comprender, para formular muchos aspectos de la misma espiritualidad derivada de los evangelios del cristianismo de cara a poder describir mejor los procesos que sigue esta espiritualidad. En este caso se referían a los procesos de conocimiento interior, etcétera, etcétera. Y este proceso, por ejemplo, también lo vive, por ejemplo, el judaísmo, también lo vivió sobre todo el judaísmo helénico, como Filón de Alejandría es un muy buen ejemplo de esto, o también, por ejemplo, en el Islam. El Islam, como seguramente sabréis, en su época de esplendor, ¿no? De cuando comenzó la expansión del Islam, eh, después de su nacimiento, fue, digamos, heredero de una gran cultura, ¿no? de tipo filosófico, tanto de Oriente como de Occidente, y gracias a ellos, ¿no? A los intelectuales del Islam, pues conservamos textos que de otra manera habrían desaparecido. Pero este interés no era simplemente estar ávidos por conocer temas raros o lo que sea. No, no, era de qué manera estos textos, estas experiencias, estos sujetos que buscan un sentido, buscan una forma de crecer interiormente, no solo, digamos, no vinculados a lo material, sino a algo que va más allá,
que es más trascendente, de qué manera nos puede ayudar en nuestra experiencia, en este caso de musulmanes que buscan vivir su fe musulmana de forma auténtica, pero también de poder llegar a vivir una vida recta y plena, utilizando también las herramientas, ¿no?, de estas filosofías. Y por eso, con frecuencia, me gusta recordar, ¿no?, cómo estas espiritualidades filosóficas clásicas tienen una gran importancia, tanto por los planteamientos que llegan a hacer, sobre todo por lo que concierne a sus metodologías, pero también por esta insistencia, cual fuera la tendencia, ¿no?, pero esta insistencia en el ejercicio continuo de una mejora interior, ¿no? A partir de encontrarte contigo mismo, de poder superar los impulsos, digamos, que te dejan más ligado a las cuestiones más irracionales y poder crecer de cara a convertirte en un sujeto más pleno, más autónomo. E incluso en algunos casos estas filosofías pues plantean esta idea de la unión con algo, un trascendente personificado, ¿no? Entonces, estas ideas de la filosofía, como os decía, tuvieron una particular influencia en muchas de las tradiciones espirituales de la historia de la humanidad, pero en particular estuvieron, digamos, empapando y dialogando con lo que llamamos las espiritualidades monoteístas, ¿no? Y aquí vamos como centrando el tema más en Occidente, ¿no? Tenemos, digamos, obviamente que insistir en que el desarrollo de la espiritualidad en Occidente está vinculado en gran parte al cristianismo y sus múltiples expresiones, y al judaísmo también en muchos aspectos, y también el Islam, ¿no? Por ejemplo, en el territorio de lo que hoy es España, pues la influencia de la cultura musulmana ha sido muy alta, como lo ha sido en otros territorios de Europa, ¿no? Entonces, el monoteísmo, esta idea de este principio de la existencia de una única divinidad que ha creado la realidad, ha creado la naturaleza, pero que es ajena, ¿no?, a esta naturaleza, es decir, no es igual a esta naturaleza, no es un elemento más de la naturaleza. Es un principio que marca las tres llamadas tradiciones religiosas monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, y además le da al ser humano como una posición particular, única, ¿no?, que es esta situación como de privilegio delante del resto de los elementos de la naturaleza, los elementos de lo creado, como dice la teología de las diferentes tradiciones religiosas monoteístas, y por lo tanto da al ser humano digamos, un ímpetu, no solo en su deseo o su afán de poder contactar y conocer más este Dios único creador, sino también en el desarrollo de la razón, en el desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? De desarrollar plenamente su potencial. Entonces, es obvio que, sobre todo en el contexto de Occidente, la tradición espiritual o las tradiciones espirituales, porque no podemos olvidar que el cristianismo presenta diferentes tradiciones, ¿no? Como, por ejemplo, dentro del protestantismo, donde se han desarrollado diferentes tendencias, ¿no? No solo la luterana o la calvinista, sino después otros movimientos de reforma, pues, que han puesto el acento en muchos aspectos de la espiritualidad que en sus orígenes el protestantismo no tenía. Tú, por ejemplo, al norte de Europa, al este de Europa, ha tenido una gran influencia; en los Estados Unidos, en Canadá, en el mundo anglosajón también ha tenido una fuerte influencia, ¿no? Por lo tanto,
la familia, por decirlo así, de los monoteísmos, pero concretamente el cristianismo católico y el cristianismo protestante pues han tenido un gran protagonismo en este aspecto. Y en el desarrollo de la noción de espiritualidad en este contexto, que insisto, que muchas veces no se formula puramente como spiritualitas en latín, pero corresponde a términos análogos, ¿no? En este desarrollo histórico, nos encontramos con ¿cómo decirlo?, eh, grandes momentos, ¿no? que han marcado también el desarrollo de este concepto de espiritualidad. De hecho, uno de los más importantes, ¿no? en este camino fue, por ejemplo, el desarrollo de lo que hoy llamamos la Reforma Protestante, ¿no? Porque hasta el medioevo, el cristianismo, insisto, europeo, se centraba sobre todo en una noción de la espiritualidad donde por una parte tenía una gran importancia la piedad y la celebración de los sacramentos, ¿no? Pero por otra parte también se va desarrollando, por ejemplo, con las escuelas místicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la mística renana, ¿no? Esta idea de la experiencia mística como el sumum, ¿no? De la experiencia espiritual. Y gracias a esta tendencia, pues se fueron desarrollando esfuerzos de sistematización de lo que es, o se consideraba en ese tiempo, lo que es la experiencia espiritual, ¿no? Autores, que aquí no acabaríamos, ¿no? Pero desde Tomás de Aquino o San Buenaventura, lo que intentan es darle una expresión, ¿no? A partir de la razón de lo que es esta experiencia espiritual del cristiano y hasta dónde puede llegar. Pero eh, llega un momento, ¿no? en la historia de Occidente donde, además de un paulatino cambio de paradigma de la comprensión de la sociedad, de la historia como un carácter más teocéntrico, es decir, donde el aspecto de la salvación, la fe y la vida sacramental, etcétera, tiene su centralidad, poco a poco, sobre todo a partir del Renacimiento, pues va girando más al sujeto, al individuo. O sea, es un giro hacia un antropocentrismo, ¿no? En el cual la atención de lo espiritual ya obviamente se mantiene y se va desarrollando en muchos medios, pero comienza a desarrollarse este interés por el sujeto en el mismo y por su centralidad como criatura divina, ¿no? Pero este proceso encuentra también un desarrollo particular en lo que es la Reforma Protestante, particularmente la de Lutero en el siglo XVI, pero también, como decía, en diferentes grupos que se han ido desarrollando dentro del protestantismo, ¿no? Un detalle curioso es que muchos, no todos obviamente, pero muchos de los grupos protestantes que nacieron con el primer protestantismo y el segundo protestantismo, no, primero no aceptan o van en contra del término, por ejemplo, mística, ¿no? De esta idea de que el sujeto pueda llegar a una unión íntima con el Dios único, ¿no? Que confiesa el cristianismo, ¿no? Pero también una cierta alergia también a la palabra espiritualidad. Pero pese a esto, pues esta resistencia al término, por lo que para ellos connotaba este término, ¿no? La tradición luterana o la calvinista y aún más los movimientos, eh, digamos, más espiritualistas, ¿no? Como serían los menonitas, los cuáqueros, los amish, etcétera, etcétera, es esta noción de lo espiritual como una interiorización de la fe
como una experiencia personal de encuentro con Dios que se realizan, según estas tradiciones, ¿no? Con la lectura de los textos sagrados del cristianismo. De aquí que muchos de estos reformadores lo que proponen y promueven es la traducción del texto de la Biblia a la lengua vulgar, de tal manera que cualquier persona que aprenda a leer, pues pueda leer directamente los textos sin necesidad de tener que saber latín, griego o hebreo, ¿no? Entonces, la espiritualidad se va vinculando a esta conciencia más individual de la relación del sujeto con lo divino, ¿no? La mediación de la institución religiosa, de la institución eclesiástica, cada vez se va reduciendo, ¿no? Esto es uno, digamos, como os decía, uno de los cambios de paradigma que se dan en la historia de Occidente por lo que toca a la noción de espiritualidad, ¿no? Y posteriormente van surgiendo diferentes nuevos paradigmas, ¿no? En la historia de Occidente que incluso si algunos de ellos no parece que no tengan ninguna relación con la espiritualidad, van marcando también diferentes formas de comprender la espiritualidad, ¿no? Un ejemplo claro es, por ejemplo, la ilustración que tiende hacia una racionalización del pensamiento religioso, también desconfía también del tema de la espiritualidad, ¿no? Porque se considera como algo no científico, algo más digamos, a nivel personal, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, de este acento de la dimensión intelectual del sujeto, la espiritualidad se va como domando por parte de los filósofos de la Ilustración, como Baruch Spinoza, que seguramente os suena, o tal vez el más importante en este sentido, que es Immanuel Kant, ¿no? Que presenta la espiritualidad más como en términos de una moral racional, de una conciencia más autónoma, y disminuyen o dejan de lado la dependencia de la revelación bíblica, por ejemplo, o de las instituciones religiosas, ¿no? Entonces, no plantean una eliminación del elemento espiritual, sino que lo transforman como espiritual, como una forma de moral racional, ¿no? Y esto también tendrá un gran impacto, ¿no? Sobre la cultura de Occidente. Y precisamente como reacción a este culto más, digamos, de la razón y este esfuerzo, ¿no? De racionalizar la dimensión más creativa del sujeto, el romanticismo es como un péndulo, ¿no? También presenta su forma, ¿no? Como de su protesta contra esta forma, digamos, más racional de espiritualidad, apuntando más hacia la importancia de la experiencia subjetiva y sobre todo la experiencia subjetiva vinculada a la naturaleza o vinculada a la experiencia estética, ¿no? Eso vincula la espiritualidad aún más a una experiencia subjetiva, a una experiencia interior, no vinculada a la vida comunitaria, es decir, a la vida del culto, ¿no? Sino más a la experiencia personal, y va aumentando este individualismo, ¿no? De la experiencia espiritual. Hay un autor que yo encuentro tremendamente interesante como parte de este proceso, además de que era muy buen escritor, ¿no? Es un autor americano que se llama Ralph Waldo Emerson, ¿no? Él era de la corriente trascendentalista, ¿no? Y él decía, era cristiano, pero decía que el encuentro, ¿no? con el Dios cristiano, la experiencia espiritual suma, digamos, en el contexto de los Estados Unidos, ¿no? En la época la pre y post-revolucionaria, es el encontrar lo trascendente en las cosas inmanentes, ¿no? Y sus escritos, que son muy fáciles de leer, porque él era muy divulgativo y notamos ya esta
anticipo, ¿no? de esta noción de cómo incluso aquello que aparentemente no tiene vínculo con lo que sería lo espiritual o trascendente se convierte en objeto, base, punto de partida para poder llegar a tener una experiencia espiritual profunda, ¿no? Y aquí espero que no os esté mareando con tantos nombres en tanto momento, pero imaginaos como una película, es como una película al desarrollo de la experiencia espiritual de la humanidad, o al menos de la humanidad en Occidente, ¿no? Pero aquí sí que quisiera señalar tres momentos que considero que son claves y con mucha frecuencia no tendemos a pensar en ellos porque, bueno, porque tal vez no nos ha insistido lo suficiente, pero yo creo que creo que son tres momentos casi simultáneos, pero que han dejado también una medida importante en lo que es la comprensión de la espiritualidad en nuestro tiempo, ¿no? Uno de ellos, que parece muy ingenuo, ¿no? Es el contacto que van teniendo el mundo occidental, sobre todo europeo, con las religiones orientales, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII, con el colonialismo, cuando sobre todo los británicos, los franceses, en sus colonias, pues descubren los grandes textos clásicos de tradiciones religiosas de Oriente, como el taoísmo o sobre todo el budismo y el hinduismo, y se dedican como filólogos, a traducir estos textos, ¿no? Y estos textos además se van popularizando también y generan como un pósito, ¿no? De esta curiosidad, casi curiosidad de búsqueda de novedad en estas tradiciones, ¿no? Que durante mucho tiempo pues, se veían como alejadas del mundo, de lo que llamamos, digamos, Occidente, ¿no? Y este proceso llegó incluso o incluso hoy en día, ¿no? Pero comenzó sobre todo en el siglo XIX, cuando en Chicago, ¿no? tuvo lugar la Exposición Universal, donde participaron varias personas que representaban personas, esos que creyentes hinduistas o budistas o sikhs, que pertenecían a estas tradiciones religiosas y que hablaron en este Parlamento de las Religiones, ¿no? sobre sus tradiciones y se convirtieron en figuras, lo que decimos hoy en día, ¿no? como gurús, ¿no? Para dar a conocer o iniciar a saciar este interés por parte de públicos de Occidente, particularmente en Estados Unidos, pero también en otros territorios, por estas tradiciones espirituales y sus características, sus prácticas, etcétera, etcétera. Una figura que no hablamos de ella con frecuencia, pero el nombre me gusta mucho. Además, un personaje que tuvo una gran influencia por lo que toca a la traducción de la espiritualidad de las espiritualidades orientales, particularmente el hinduismo Vedanta, que fue el Swami Vivekananda, que precisamente participó en este consejo, ¿no? de las religiones en Estados Unidos y dejó un gran impacto en este sentido, ¿no? Entonces, esto comienza a introducir poco a poco, es un proceso que tomó su tiempo, conceptos, por ejemplo, que en Occidente no eran tan populares, ¿no? Como por ejemplo la meditación, ¿no? No la meditación bíblica, sino la meditación interior, ¿no? O conceptos como karma o como conciencia universal. Todo esto proviene de estos contactos, ¿no? Que poco a poco se van dando entre Occidente y Oriente en las diferentes tradiciones espirituales y también por la curiosidad que tienen muchos públicos de, de Occidente en estas tradiciones, ¿no? Y otro fenómeno que es casi simultáneo y por eso a veces se ignoran el uno al otro, pero que creo que son fruto son necesarios para poder comprender esta historia del desarrollo de la espiritualidad, que es la psicologización de la espiritualidad. Es decir, con mucha frecuencia pensamos en la psicología y en la espiritualidad a partir del paradigma de Freud, ¿no? que considera eh, la,
lo digo así un poco a lo bruto, pero que considera lo religioso y la espiritualidad como un aspecto, digamos, eh, más negativo de la condición humana. Pero no podemos olvidar que otros eminentes psicólogos, psicoanalistas, uno, por ejemplo, como Carl Jung, insiste profundamente en la importancia de esta dimensión espiritual para poder comprender la integridad de la condición humana. O otro que es bastante popular de la psicología humanista, ¿no? Ya en el siglo XX, que es Abraham Maslow, ¿no? El famoso autor de la pirámide de Maslow, ¿no? Que insiste en la necesidad que tiene el sujeto de cubrir las necesidades materiales, ¿no? Como el vestir, el tener un techo, el comer, etcétera, pero con el tiempo, su escuela, el mismo Maslow, apunta como el ser humano tiene esta necesidad de experiencias pico, le dice, ¿no? Como experiencias elevadas, experiencias espirituales, al final está hablando de eso, y entonces la espiritualidad comienza a entenderse, a comprenderse también desde la perspectiva de una dimensión de la conciencia humana y del desarrollo personal. Y junto con estas dos tendencias, el contacto con las tradiciones orientales, la psicologización de la experiencia religiosa, eh, yo no había nacido entonces, ¿no? Pero por lo que me explicaban mis padres, los movimientos de contracultura, ¿no? Que comienzan a desarrollarse a partir del finales de la Segunda Guerra Mundial, que son todo lo que llamamos también los nuevos movimientos religiosos, ¿no? Que responden por una parte a esta decepción, ¿no? Que genera un conflicto, una serie de conflictos, porque también está la guerra de Vietnam y todo este proceso comienza sobre todo con la Primera Guerra Mundial, pero esta decepción de decir cómo es posible que naciones cultas, formadas, que tienen recursos, etcétera, etcétera, lleguen a tal nivel de matanza, ¿no? Y de hacerse mal el uno al otro, ¿no? Y esto genera una serie de reacciones también a nivel popular, ¿no? Contra las instituciones religiosas y no solo acelera el acercamiento de tradiciones espirituales de Oriente, sino que al mismo tiempo generan nuevos movimientos religiosos que van mezclando todos estos elementos, ¿no? Entonces la espiritualidad se va concentrando en una experiencia más subjetiva e incluso con algunas características de espiritualidad experimental, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia puedo tener para llegar a una experiencia espiritual más profunda, ¿no? Y en este contexto se fue desarrollando en sociología un principio que hoy en día tiene, digamos, un gran éxito, que es esta idea de espiritual pero no religioso. Es decir, un sujeto que dice: yo soy una persona espiritual, creo en una dimensión de la condición humana que apunta a una autorrealización que va mucho más allá de lo que es material, lo que es tangible, pero no me vinculo a las instituciones, digamos, que favorecen o que históricamente han promovido esta idea, ¿no? Es el movimiento hippie, por ejemplo, es el movimiento New Age, para aquellos de vosotros que estáis más familiarizados, eso corresponde a estos modelos, ¿no? de contracultura, ¿no? Pero si estas tres tendencias, la parte psicológica, el contacto con las espiritualidades orientales y los movimientos de contracultura, han ejercido una influencia importante que a veces ignoramos, ¿no? Pero importante en lo que es el desarrollo del concepto de espiritualidad en Occidente, quizás un aspecto que pensamos menos, porque es menos evidente, los nuevos movimientos espirituales o la práctica del yoga o la psicología profunda son como más llamativos, ¿no? Pero hay otro movimiento que con frecuencia olvidamos, porque tiene una gran influencia también en el desarrollo de, eh, de los diferentes conceptos de espiritualidad que conocemos hoy en día, que es la llamada modernidad
secular tardana, pues, es decir, la modernidad secular contemporánea, que afirma que lo religioso ya no es necesario, pero en cambio la espiritualidad concebida como una búsqueda de autenticidad, como un sentido de bienestar también, en un contexto, digamos, mayoritariamente secular, comienzan a identificarse esto que hablamos antes, ¿no? De las espiritualidades laicas que apuntan a una experiencia espiritual del sujeto mediante realidades más contingentes, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, aspectos como el contacto con la naturaleza, no en rituales, ¿no? De tipo chamánico, sino el pasearse por la naturaleza y el poder vivir este desarrollo interior a partir de esta experiencia, ¿no? De asombro, de admiración por lo que es la belleza en la naturaleza. O, por ejemplo, dentro de estas nuestras tradiciones, el ejercicio de la lectura, no la lectura de textos sagrados, sino la lectura como ejercicio mental de reconocer la capacidad creativa, en este caso por la escritura, ¿no? de la humanidad, pero al mismo tiempo el ejercicio de esta capacidad personal de poderse también narrar, escribiendo, ¿no? Por medio de la poesía o las experiencias de tipo estético, etcétera, etcétera. Esta tendencia que es muy transversal de la modernidad secular encuentra eh, muchos, digamos, elementos, ¿no? Uno que diríamos que tiene que ver con eso, por ejemplo, fue Michel Foucault, el filósofo francés. Él afirma digamos, es partidario, ¿no? de la secularización de Occidente, pero por otra parte afirma esta necesidad del ser humano de poder autotrascenderse y poder llegar o su potencial para llegar a un nivel mucho más alto de lo que le presenta, digamos, lo que es su propia naturaleza, ¿no? Una figura, si os interesa este tema, que creo que si estáis aquí es porque os interesa, que explica muy bien este proceso, como digo, esta etapa que con frecuencia pasa desapercibida, es el filósofo canadiense Charles Taylor. Charles Taylor está traducido al castellano también y muchas de sus obras, algunas más divulgativas, las más complejas son un poco bastante complejas, pero Taylor tiene una gran capacidad, ya tiene ahora como 90 años, 90 y pico años, eh, pero su obra nos ayuda, ¿no? A comprender cómo precisamente en muchos autores que aparentemente, o filósofos, ¿no? Que aparentemente diríamos no tienen nada que ver con lo espiritual, en cambio presentan esta dimensión, ¿no? Y esto nos lleva a lo que ya vemos, no digo el final de la película, pero una etapa que encuentro muy interesante y que creo que aún no hemos conocido suficientemente a fondo porque lleva relativamente poco tiempo desarrollándose, ¿no? Que es el paradigma de la espiritualidad vinculada a la salud, ¿no? Al ámbito de la salud, ¿no? Que significa, dicho en términos muy así caricaturescos, ¿no? Como la integración de la dimensión espiritual en la enfermería, en la medicina, en las curas paliativas, etcétera, etcétera, ¿no? Que mezcla diferentes elementos, como puede ser también la dimensión del bienestar, el modelo que se ha ido desarrollando que se llama de espiritualidad biopsicosocial, ¿no? Que es una autora americana, médico americana, Cristina Puchalski, que ha estado aquí en España varias veces y apunta mucho en este camino, ¿no? Su obra, por ejemplo, se ha ido, digamos, divulgando sobre todo a partir de inicios de este siglo, o sea, hace 26 años supongo, ¿no? Todo, y que ella lo ha ido trabajando durante más tiempo, ¿no? Entonces, aquí ya la espiritualidad en esta
este nuevo paradigma, que no esgota, obviamente, no agota los anteriores, sino que lo va enriqueciendo. La espiritualidad se concibe más como una dimensión más vinculada al bienestar humano, que se relaciona con el sentido de la existencia, con los valores, la relación con los demás, sobre todo, y también una búsqueda de sentido del sufrimiento y de la muerte, ¿no? Y esta dimensión creo que está adquiriendo una gran importancia y que seguramente en los próximos años pues veremos un desarrollo bastante importante, ¿no? Pero esto nos lleva al mapa que os prometí, ¿no? De cómo el desarrollo de la espiritualidad, concretamente en Occidente, lleva no solo a un riquísimo desarrollo, sino también a una transformación y enriquecimiento de lo que es el concepto de espiritualidad, lo que hace muchas veces que sea complejo el poder comprender de qué estamos hablando cuando alguien nos dice la palabra espiritualidad, ¿no? Por lo tanto, para concluir, creo que como comprendéis es difícil sacar una conclusión, perdonad, absoluta, ¿no? Delante de todo este desarrollo y toda esta riqueza y pluralidad, ¿no? de la noción de espiritualidad desde la antigüedad hasta nuestro tiempo, ¿no? Pero sí que os quisiera dejar como manera de conclusión, más como una reflexión que como una conclusión y luego puede dar pie al diálogo, ¿no? Que podamos profundizar un poco más sobre todo esto, ¿no? Con tres ideas muy sencillas, muy concretas, ¿no? En este recorrido eh, vemos como, si bien cada vez que nacen nuevas formas de comprensión de la espiritualidad, no quiere decir que desaparezcan las anteriores. Un ejemplo, insisto, es como las filosofías clásicas vuelven digamos, al ataque, si me permitís la expresión, en nuestro tiempo, ¿no? Cuando hablamos del estoicismo como una forma de espiritualidad, cuando en realidad son tradiciones de hace siglos, ¿no? Por lo tanto, no es que se vayan agotando la comprensión de la espiritualidad a lo largo de la historia cuando surgen nuevas formas de comprensión, sino que se van añadiendo estas nuevas formas de comprensión a la ya muy rica tradición de significado de la espiritualidad, ¿no? Entonces, en este recorrido sí que podemos observar fácilmente, ¿no? Como este desarrollo de este paso de lo religioso, de la espiritualidad vinculada a lo religioso, a las entidades religiosas, a las creencias religiosas, a lo existencial. Es decir, es una ampliación del concepto de espiritualidad que, como ocurre hoy en día, en este mapa complejo que hemos intentado un poco dibujar, no se define solo por la relación con lo divino, sino también con la relación con uno mismo, con el sujeto mismo, con los demás y con el mundo. Y aquí quisiera anotar una cosa que con frecuencia olvidamos, ¿no? Dentro de todo este desarrollo de la espiritualidad, otra tendencia que es bastante reciente, pero que está adquiriendo también importancia es el tema de la espiritualidad vinculada a dimensión social. Es tal vez más minoritaria, pero apunta a esta noción de que la ayuda a quienes necesitan nuestra ayuda no solo se limita a cubrir sus necesidades materiales, sino también cubrir sus necesidades no materiales, ¿no? Y en este sentido está este desarrollo de lo religioso, lo existencial, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social, de la educación social, es un tema que está adquiriendo una relativa importancia, ¿no? Un segundo punto de reflexión, como manera de conclusión, como os decía, es este paso de lo colectivo, de la vivencia de lo espiritual de forma comunitaria en las celebraciones religiosas, en los grupos vinculados a las diferentes tradiciones espirituales, al paso a lo individual, al sujeto, ¿no? Como
de lo comunitario pues se ha ido pasando en muchos aspectos, no que lo comunitario haya desaparecido, pero se ha ido pasando a una búsqueda de esta experiencia a nivel de espiritualidad, esta búsqueda de sentido, esta búsqueda de trascendencia, como un proceso más de interiorización, más que un proceso vinculado a la vida comunitaria. Esto obviamente deriva en gran parte de cómo la cultura en Occidente se ha ido volviendo mucho más individualista y por lo tanto las formas que van naciendo, desarrollándose de espiritualidad, pues tienden más a esta dimensión más individual que no colectiva, ¿no? Pero no podemos olvidar que algunos de los nuevos movimientos religiosos, es decir, estos movimientos de tipo espiritual y religioso que nacen a lo largo del siglo pasado, precisamente comienzan a tener un cierto éxito porque lo que proponen, no todos ellos, relativamente pocos, pero lo que proponen es una relación comunitaria, ¿no? Una relación gregaria que la sociedad contemporánea precisamente no puede dar, ¿no? Pero esto no son casos, digamos, amplios, ¿no? Ejemplos muy amplios son puntuales, pero es importante poderlo señalar, ¿no? Entonces, esta modernidad secular sitúa al sujeto, a los individuos, como la autoridad principal para la construcción de su propio sentido, ¿no? Y esto da pie a una gran variedad, una gran diversidad de prácticas y creencias. Y finalmente un punto para reflexionar como final de esta exposición es la persistencia en la transformación, es decir, la espiritualidad, dicho así como en titular, no desaparece, sino que se reconfigura. Pese a los múltiples cambios, y aquí estamos hablando particularmente de la espiritualidad en lo que llamamos Occidente, pese a estos múltiples cambios, la espiritualidad continúa, no solo desarrollándose, sino también reconfigurándose a partir de nociones, conceptos, paradigmas que aparentemente podían ser contrarios o auguraban una desaparición de lo espiritual y por lo contrario se han ido multiplicando. Esto responde a mi forma de entender a la necesidad humana de búsqueda de significado, ¿no? Que se va reconfigurando según los contextos históricos y culturales, ¿no? No en vano, eh, se considera que, más o menos con los límites que tienen las encuestas, que un 85% de la humanidad tiene una visión o considera que tiene una visión de su propia experiencia personal como una dimensión espiritual. En algunos casos está vinculada a las tradiciones religiosas, en otros casos están vinculadas más a lo que serían esas espiritualidades laicas que comentamos antes, en otros casos están vinculadas más a experiencias vinculadas con el bienestar, la interiorización, etcétera, etcétera, pero es un término, una realidad que si bien presenta formas múltiples y como hemos visto a veces complejas, ¿no? No deja de ser una dimensión muy importante, ¿no? En la manera como comprendemos el sentido de la condición humana, ¿no? Y con esto callo, porque ya he hablado demasiado, y damos pie, si te parece, Aida, a las preguntas que os parezcan oportunas. Gracias. Muchas gracias, Joan Andreu, por esta explicación tan detallada, que no sé el resto de asistentes, pero a mí la verdad es que me permite comprender mejor los diferentes significados de un concepto tan actual en muchos campos de conocimiento como es el de la espiritualidad. Entonces, no sé si algún asistente tiene alguna pregunta. La- A ver, José María Valls.
Dice espiritualidad traslativa y transformativa. ¿Es una pregunta? No Es, es una afirmación. es una afirmación. Muy bien, muy bien. Sí, está bien. No sé si quieres hacer alguna declaración o... No, me parece casi un apotegma. No, creo que es bastante claro en ella misma. Sí, sí, me parece muy bien. Sí. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, yo tengo una que mientras la gente se acaba de decidir la puedo ir trasladando. Bien, bueno, en un mundo que actual, como es el de hoy, que está marcado por el individualismo, sobre todo, San Andreu, la espiritualidad tiende a convertirse en un fenómeno más individual que comunitario. ¿Qué implicaciones tiene esto? Ujú, sí, sí, creo que lo he señalado un poco en estas pseudo conclusiones que hemos que he planteado, ¿no? Pero sí, creo que es un aspecto importante y ampliaría un poco tu pregunta a dos cuestiones que considero que son eh, como un interrogante un poco, ¿no? Dentro de las diferentes formas de espiritualidad que conocemos en nuestro tiempo. Uno es este aspecto comunitario, es decir, la espiritualidad en el sujeto está bien, pero no podemos dejar de pensar que somos seres gregarios, es decir, nos relacionamos con los demás, estamos llamados a esta relación. Entonces, esta dimensión comunitaria, como hemos visto, se ha ido como debilitando en muchos aspectos o en muchas de las manifestaciones, las nuevas manifestaciones de la espiritualidad. Tendría otro aspecto que creo que también va digamos, que es como muy característico de nuestro tiempo y yo personalmente lo veo un poco como tal vez una pérdida en algún aspecto, es el tema del acompañamiento. Es decir, muchas de las manifestaciones de la espiritualidad contemporánea que hemos podido citar hoy y que aparecen en muchas, o se varían muchísimas más, dejan de lado también esta dimensión de que nuestro progreso espiritual, en la dimensión que sea, no es, o sea, tiende a convertirse en un fruto de la voluntad y no el fruto de un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de alguien que nos pueda acompañar. Y creo que en ese sentido también esta parte más individualista de la comprensión de la espiritualidad también genera como unos ciertos vacíos, ¿no? No digo con eso que no sean justas, ¿no? Las diferentes formas de espiritualidad contemporáneas, pero sí que creo que se pierde un aspecto de esta noción. Claro, yo vengo del ámbito de la comunicación y de la historia y por lo tanto considero muy importante el bagaje de conocimiento que tienen aquellos que nos han precedido y creo que eso es una gran riqueza, ¿no? Creo que los que tenemos una experiencia de haber conocido a nuestros abuelos, fueran como fueran, ¿no? Pero muchas veces esta experiencia de poder alimentarnos de su experiencia, de su sabiduría, eh, aunque fueran unos cascarrabias, ¿eh? Pero es una forma como de constatar cómo este bagaje se va transmitiendo por medio de sujetos que han tenido un recorrido válido en este sentido y que muchas veces con esta individualización se va perdiendo. No sé si respondo a tu pregunta, Aida. Totalmente. Muy bien. Más de lo que me esperaba. Eh, vale, a ver. mm, Aquí. Mira, José María Valls propone que podrías explicar la diferencia y su evolución histórica, referente a su comentario anterior, supongo, de espiritualidad traslativa y transformativa. Ujú. Mm. Mm, no sé, José María, si puedes hablar, porque me pones la pregunta como telegramas. Me gustaría saber.
Sí, Perdón. adelante. Adelante. No, mira, es que hablando del tema este, pues con otra línea filosófica me dijeron, ah, sí, la espiritualidad traslativa y la transformativa. Como la traslativa, la de hacer determinadas prácticas y tal y todo eso, y la transformativa como que transformaba a la persona. Ah, Pero vale. digamos, en el mal sentido, de decir que hacía a la persona como otra, perdía Ah, digamos, perfecto. su independencia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, quería un poco más de aclaración y cómo han ido evolucionando para estos dos conceptos de espiritualidad traslativa y espiritualidad transformativa. Transformativa. Ahora entiendo el contexto de tu pregunta, disculpa. Me parece una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque precisamente esta aparente contradicción es uno de los puntos que, por ejemplo, os pongo un ejemplo un poco extremo, ¿eh? Pero lo que ocurre, por ejemplo, en la percepción de lo que se dice la espiritualidad en el contexto sectario, ¿no? Que es es decir, el objeto de la espiritualidad, sea la orientación que tenga, trascendente o laica o lo que sea, apunta a una transformación del sujeto, por lo tanto, a su crecimiento, ¿no? Pero en contextos determinados, ¿no? No hace falta digamos, que citemos ejemplos, ¿no? Pero Jim Jones en Guayana, ¿no? Recordamos aún las fotografías de sus seguidores, ¿no? Que se fueron a vivir allí siguiéndolo a él como pastor y acabó obligándoles a beber veneno y murieron allí. Es decir, ciudadanos americanos que fueron allí con él a crear esta ciudad utópica en Guayana, ¿no? Pero esta idea de lo que se llaman los comportamientos sectarios, que también existen en el desarrollo de movimientos espirituales, es un poco como un caso exagerado de eso que tú estás señalando, ¿no? En el fondo, lo que propone digamos, la noción de espiritualidad en sus múltiples manifestaciones es un crecimiento, y este crecimiento está vinculado también a un proceso que en términos psicológicos podríamos llamar un proceso de duelo, es decir, el abandono de determinadas cosas para poder lograr el crecimiento en otras, ¿no? Y muchas veces, no pocas al menos, hay sujetos, grupos o tendencias que apuntan más a decir, no es el crecimiento lo que importa, sino que te podamos llevar en este proceso y tú te abandonas y ya está, ¿no? Es un tema, yo creo que es importante y que genera o ha generado incluso en el desarrollo de los diferentes grupos, sobre todo lo que se llaman los nuevos movimientos religiosos, a partir de inicios del siglo pasado, a una sospecha por parte de algunos estados, incluso, ¿no? de iniciativas, ¿no? De movimientos espirituales que apuntan más a absorber el sujeto, ¿no? Y no tanto a aportar su desarrollo. No sé si es en esta línea que iba tu pregunta. Bueno, sí, en principio hablamos de espiritualidad y pensamos en algo bueno, Ujú, pero hay un ámbito de manipulación y de abusos, incluso, bueno, muchas cosas estamos mezclando aquí en función de cada una de las personas, ¿no? De cómo esté de evolucionada o de madura claro. las distintas personalidades, ¿no? Ujú, Hay que ir con mucho cuidado entre los espiritualismos, podríamos decir, o los espiritualistas, esa ujú, versión más mágica y tal, a la versión más de espiritualidad como crecimiento personal, de encontrar sentido a mi vida, de poder. Y hablando todo eso completamente aparte de lo que pueda ser una religión, ¿no? ujú, Antes hablabas tú de las espiritualidades
en la medicina y tal para poder afrontar esa experiencia de la muerte, etcétera. Yo estoy desde hace tiempo pensando que si todos pudiéramos vivir más nuestra dimensión espiritual, incluso en el mundo del trabajo, qué Ujú. mejor nos irían las cosas, ¿no? Y, Seguramente. Sí, sí. y me gustaría pues desarrollar esa línea bueno, hay una serie de conceptos importantes, temas de resiliencia, tema de perdón, tema, Ujú, tema de la compasión, ¿no? ujú, Que son elementos que nos trascienden a nosotros y de alguna forma están en la línea de la espiritualidad. ujú. Pero independientemente de que a eso te pueda ayudar o no una posible fe religiosa, ¿no? Correcto. Y añadiría esto que dices, con lo cual estoy muy de acuerdo. Eh, un aspecto que hay un autor británico que me gusta mucho, es de apellido Sheldrake, que él se ha dedicado también al estudio de la evolución del concepto de espiritualidad, pero él señala con frecuencia que lo que se consideran las grandes figuras espirituales nos enseñan que la prueba de nuestro crecimiento espiritual sea laical o sea, digamos, religioso, está en nuestra relación con los demás, ¿no? Es decir, la manera como percibimos al otro, tratamos al otro, incluso trabajamos a veces esta dimensión como puede ser la envidia, la ira, lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es una cosa, digamos, de uno o dos, es bastante, y yo creo que de alguna manera expresa lo que tú comentabas, y sí te agradezco mucho esta aportación. Bien, tenemos otra aportación de Gregorio, que es alumno de nuestro máster. Eh, es una aclaración. Comenta que no ha entendido bien la espiritualidad y su relación con el cuidado de los demás y la salud. Ajá, muy bien. Sí, este es como decía, es un movimiento, ¿no? que se ha ido desarrollando, sobre todo en el ámbito anglosajón, pero que también está llegando a otros contextos, un contexto más latino, por ejemplo, como es el nuestro, que apunta a que el desarrollo, digamos, de la persona es un desarrollo más integral y por lo tanto la parte física, la parte de la salud, la parte del proceso de afrontar el dolor, la enfermedad, etcétera, etcétera, también se vincula a este proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Y aquí es donde estos no son grupos, sino más estos expertos, ¿no? y profesionales del ámbito de la salud, pues han ido desarrollando esta idea, intentando demostrar incluso con evidencias de tipo científico cómo esta comprensión integral de la persona, incluso en sus situaciones de vulnerabilidad física, pueden llevar a experiencias de tipo espiritual mucho más desarrolladas. Hay una parte en todo este proceso que es que como no es, digamos, una única escuela, o una única tendencia, no es una escuela, mucho menos, pero es una única tendencia, tampoco es homogénea la manera como se comprende, pero yo sí que creo que es un aspecto que está adquiriendo un gran relieve. De hecho, eso es fácil de verlo, por ejemplo, cuando tomas las publicaciones, las revistas sobre temas de espiritualidad tipo académico, por ejemplo, y ves que son temas que pues, salen continuamente. Yo creo que hay que echarles el ojo para ver hacia dónde llegan. No sé si, Gregorio, si te respondo a la pregunta. Eh, Perfecto. sí, Ah, es que no sabía si ¿Puedo hablar? sí, 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 adelante, sí. adelante. Sí, sí. No sabía si se refería al ámbito de los profesionales de la salud, Ujú, tanto a ese desarrollo de la espiritualidad y la salud, o como has aclarado muy bien, se refiere más bien al ámbito individual, a cómo ese crecimiento interno te lleva a aceptar todos esos procesos, a veces relacionados con la enfermedad, el dolor,
la sí. aceptación del duelo ahí. Ah, Ahora sí, Tiene las dos dimensiones, ¿no? Esta parte más del sujeto, ¿no? Como la dimensión espiritual le puede ayudar en sus procesos, digamos, de dolor, recuperación, pero también en cómo, por ejemplo, el personal sanitario puede contribuir a este desarrollo, entendiendo esta dimensión más integral, que no es solo, lo digo en términos, bueno, ya nos conocemos, como un mecánico, ¿no? Que dice, mire, se le estropeó la manguera, no sé qué, sino que esto es parte de un proceso mucho más complejo y mucho más rico, en el cual los profesionales del mundo de la salud pues juegan una parte importante también, independientemente incluso de sus propias convicciones, ¿no? Es un poco esta doble dimensión. Sí, te respondo a la duda. Perfecto. Bien. Perfecto. Después tenemos a Marcela, que también es estudiante de Ah, nuestro máster, que te agradece la exposición y te pregunta qué piensa de la difusión de la espiritualidad que se hace hoy en día en redes sociales. ¿Solo cambia el modo o es realmente un cambio en la vivencia de la espiritualidad? mm, muy buena pregunta, Marcela. Sí, es un punto que, como te imaginarás, también viniendo del mundo de la comunicación, me hace pensar mucho, ¿no? Claro, el ámbito de la comunicación, sobre todo las redes sociales, todo esto es un medio, ¿no? Es un canal, ¿no? Por ejemplo, comentamos antes, ¿no? La Reforma Protestante, porque se fue difundiendo, bueno, en gran parte, no solo obviamente, porque la impresión de libros pasó a ser algo más económico de lo que era antes, ¿no? En el medioevo, la copia de manuscritos que eran carísimos, ¿no? Los libros comenzaron a poderse imprimir y por lo tanto esto permitió una difusión, ¿no? En este sentido, creo que, por ejemplo, el tema de las redes sociales y todo esto también colabora, ¿no? a que esta difusión, sea el tipo de espiritualidad que sea, se pueda también difundir. Pero hay cuestiones que creo que son dignas de reflexión, antes es decir, hasta qué punto el medio, ¿no? Esta tendencia que tenemos, ¿no? A poder recibir información que sea corta, que sea rápida y que nos satisfaga de entrada, o sea, porque si nos exige un esfuerzo, pues ya no la queremos, no está inmediatez. eh, Desfigura el contenido de lo que puede ser la espiritualidad, ¿no? Y yo aquí, con algunos colegas del ámbito de la comunicación que se dedican un poco o se interesan lo mismo que yo por estos temas, algunos son más fervorosos en el sentido que dicen, no, no, esto hay que aprovecharlo y es la manera, pero yo con toda sinceridad, soy más reticente. Es decir, yo creo que eh, el progreso espiritual en las diferentes dimensiones que hemos citado, sea por donde vaya, pero siempre requiere un trabajo bastante más lento, si queréis decirlo así, más complejo, y me desconfío de esta inmediatez, ¿no? Es decir, desconfío en el sentido que hasta qué punto no puedo convertir el estado por decirlo así, como de entusiasmo y ánimo y, qué bonito y no sé qué, que eso no pueda hacer sombra a lo que es realmente el proceso de crecimiento interior que hemos estado hablando. No sé si, no te respondo la pregunta, te planteo pero si quieres añadir alguna cosa, estaremos encantados. Adelante, Marcela. Muchas gracias. Sí, yo creo que es un punto, es más una pregunta para dejar resonar, ¿verdad? Correcto. La verdad que sobre todo en el ámbito de los jóvenes esto circula mucho. Ujú. A veces los mensajes están también muy focalizados, hay algunas corrientes más conservadoras que las capitalizan más. Bueno, entonces, si bien hay que estar un poquito atento, ¿no?
Mm, sobre todo lo que puede tener de bueno y también en establecer alguna crítica. Por ejemplo, la superficialidad que a veces, ¿no? Nos invita, como usted refería, y también la fragmentación que produce el ujú, scrolling en Instagram, digamos, ¿no? exacto, Por sí, decirlo de sí, sí. alguna manera. Y cuando Los, claro, entonces cuando la espiritualidad o la fe entran en esa dinámica, se pulveriza, ¿no? Se sí. pulveriza una experiencia más auténtica. Para pensarlo, me parece que hay que pensarlo mejor. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Creo que no hay una respuesta única y rápida, pero creo que es algo que requiere un discernimiento y que no es fácil por, primero, la pluralidad de canales que hay para este tipo de comunicación y por otra parte, porque no, también hay muchos tipos de espiritualidad, de formas de espiritualidad que pueden incluso aprovecharse, ¿no? Como eh, creo que antes era José María que decías, ¿no? No todas las formas de la espiritualidad tendemos a verla como una cuestión positiva, ¿no? Digamos en teoría, pero en la práctica no siempre es así. Y este discernimiento yo creo que es importante, sí, sí, sí. No Muchas soy, gracias. no soy de las mejores personas para responder a esto, entre otras cosas, porque yo soy ya de la antigua escuela y sí, tengo una cierta resistencia a estas formas de comunicación, sobre todo por lo que toca los temas tanto espirituales como de conocimiento, ¿no? En general por la fragmentación que tú planteas, pero es un tema que vale la pena profundizar ciertamente. Muchas gracias por verlo sobre la mesa. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Y la última intervención que tenemos de José María Valls también. La reducción de espiritualidad a ética o moral no deja de lado otras dimensiones importantes de sentido de la existencia o experiencias relacionales. Yo lo he leído como una afirmación, pero es una pregunta. Sí, mira, es un punto, no sé si lo habéis notado, ¿no? Pero está vinculada, me imagino, a la parte de la ilustración, ¿no? Toda la parte como la espiritualidad y la religiosidad quedan como encasilladas en esta dimensión más moral, ¿no? De comportamiento y de alguna manera eliminan un aspecto vinculado a una dimensión más religiosa o una dimensión más de un crecimiento más trascendente, ¿no? Yo creo que esta es un aspecto no solo que limita muchos aspectos de la espiritualidad en general, o sea, a medio término acaba como eh, eliminando aspectos muy positivos de lo que tiene la espiritualidad, como toda forma de espiritualidad tiene algún elemento, no lo podemos calcular, digamos, químicamente, pero una cierta irracionalidad. Es decir, no está solo vinculada a la razón, sino que está vinculada también al sentimiento, ¿no? Y con esta visión más moral, ¿no? Que plantea la Ilustración y que posteriormente se ha ido como extendiendo, ¿no? Por ejemplo, con mucha frecuencia, yo en el ámbito universitario, en otras universidades con las que he colaborado, entonces cuando sacas el tema de la espiritualidad, entonces se dice, ah, bueno, sí, porque ya tenemos la asignatura de ética. Y dicen, bueno, sí está muy bien la ética, no estoy en contra de la ética, pero reducir la parte espiritual a lo ético creo que es como eliminar de la espiritualidad los aspectos que le son muy propios y característicos, ¿no? Y esto ha sido como una solución, por decirlo así, que se ha ido dando, ¿no? De convertir, ¿no? esta posibilidad, ¿no? De una profundización en este aspecto, una cuestión más puramente racional y creo que corta las alas a lo que puede ser la espiritualidad. No sé si quieres aportar algo, José María, creo que es una pregunta muy interesante. Bueno, el tema es que yo tengo la hipótesis de que cuando
hablas de espiritual, cuando hablo yo de espiritualidad a una persona que está alejada, por ejemplo, de la iglesia, lo primero que lo asocia es con la religión. Y Ujú. lo asocia con una moral determinada, una Ah, moral que él normalmente no está de acuerdo y por eso ujú. ha roto con esta religión. Exacto, sí. Entonces esa situación pues le cierra porque él sí hace la asociación de espiritualidad igual a moral, Ajá. más que a Entiendo. ética, porque además Ajá, es moral, no ética. ajá, Siendo la correcto. diferencia de la ética como en término general en plan de valor y la moral como más concreta a hechos concretos, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, es una dificultad a la hora de poder expresar. Ujú, Yo he intentado pues llevar el tema de la espiritualidad al colegio de ingenieros para poder decir, bueno, es que hay otra manera, otras maneras de relacionarse, hay otros elementos que nos pueden ayudar en nuestra relación, en nuestro trabajo, en nuestro crecimiento personal, en la motivación por la que pertenecemos a la empresa, etcétera. ujú. Y no, eso no, porque no están preparados. O sea, yo creo que soy demasiado innovador en este Sí. aspecto. No, muy bien, pero muy interesante esto ¿no? Yo creo que, ahora, pensando un poco en lo que comentabas, yo creo que precisamente la cuestión de la espiritualidad en todas sus múltiples formas, ¿no? Como hemos intentado abordar ahora hoy, eh, pero hay una cuestión que os lo dejo como reflexión, pero que primero que responde a una visión del ser humano mm, antropológicamente muy optimista. Es decir, no es una visión oscura y fatalista del sujeto, sino antropológicamente muy optimista. Y por otra parte, como comentábamos antes, no se refiere solo a o normas de comportamiento o a una cuestión puramente racional, sino que incluye mucho esta dimensión más, digamos, intuitiva e incluso pasional, ¿no? de la experiencia espiritual, de crecimiento, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, en muchos contextos de la sociedad contemporánea, primero, una antropología optimista no tiene éxito, pues es más, resuena más una visión más fatalista. Esto lo vemos con frecuencia en la política, en las noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, eh, como una herencia, ¿no? que nos ha llegado es que culturalmente hablando, es que lo que se refiere a lo íntimo, a lo personal, no tiene lugar en el espacio laboral o público o lo que sea. Es una cosa que tienes que quedar para ti adentro, ¿no? Entonces, cuando manifiestas, incluso por carácter, ¿no? Un cierto optimismo, una visión como más sensitiva, ¿no? de las cosas, uy, no, esto hay que esconderlo, ¿no? Y entiendo muy bien lo que eso puede implicar, y me imagino aún más en el colegio de ingenieros, ¿no? Pero yo te diría no desistas, seguro porque soy un optimista, pero te diría que no desistas. Sí, pero muchas gracias por tu contribución, muy interesante. Muy bien. Tenemos una última pregunta de David Martínez. Con tu experiencia y la visión global que tienes, ¿qué visionáis sobre la irrupción de la inteligencia artificial como acompañamiento espiritual, teniendo en cuenta el sesgo de los algoritmos? Ujú. Mira, muy buena pregunta, gracias por hacerla, porque eh, es un tema que me tiene, como se diría, entretenido. Es decir, tengo una gran curiosidad sobre este vínculo entre espiritualidad y el tema de la inteligencia artificial. Tengo que confesar que
que con la inteligencia artificial hago ejercicios, no de preguntar cosas sobre espiritualidad, sino de el compartir una cierta visión espiritual con inteligencia artificial y me sorprende mucho hacia dónde puede salir. Pero creo que en estos momentos no puedo darte una respuesta así como coherente y final. Creo que es un mundo que aún tengo que conocer más, que tengo muchas ganas de ir profundizando, ¿no? Lo que pienso, pero esto te digo que es como una situación intermedia, ¿no? Y creo que también seguramente a algunos de vosotros os pasa igual, ¿no? Que por una parte, esta revolución tecnológica, como es la inteligencia artificial, nos guste o no, eh, es algo que marca nuestro tiempo y que lo marcará aún más, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿y esto cómo se relaciona con lo espiritual, ¿no? Eso es una pregunta muy legítima. Pero por otra parte, eh, hay como dentro de diferentes tradiciones espirituales en toda esta amplitud que hemos hablado, como una cierta desconfianza de la parte tecnológica por lo que toca a la espiritualidad, ¿no? Entonces, eso también te hace pensar, bueno, pero ¿por qué en buena parte, no todas, pero en buena parte de las tradiciones espirituales dicen, y atención, que la experiencia espiritual, sea en su dimensión más religiosa o antropológica o fenomenológica o lo que sea, no acaba de absolutizar esta parte tecnológica, ¿no? Y creo que eso también nos tiene que hacer pensar un poco. Quizás de aquí a un tiempo, cuando tengamos ocasión de hacer o participar en un webinar como este, te pueda dar una respuesta, pero siendo honesto, es lo que se dice, algo que estoy trabajando in fieri, ¿no? Que está en proceso y aún no tengo claro hacia dónde, no sé, no te puedo dar afirmaciones así más digamos, concretas, ¿no? Pero creo que es algo que vale la pena reflexionar y ver hacia dónde va. Sí, sí, tenemos camino a recorrer. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Quería escuchar A tu ti. reflexión, tu visión. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. Muy bien. Pero Aida, me sabe mal porque veo que han sido, escuchan con mucha paciencia, pero ya nos hemos pasado un poco del tiempo, ¿eh? O sea Y sí, por eso yo voy a acotar lo último que yo quería decir, no me voy a extender mucho, simplemente os voy a nombrar así muy rápidamente las tres próximas actividades que tenemos, por si os queréis apuntar. La próxima es un webinar como el de hoy, el martes 19 de mayo, la ponente será la doctora Mariola Bernal, doctora en antropología médica, y el webinar se titula Salud mental y espiritualidad, el afrontamiento del malestar desde la dimensión espiritualidad. Y ya recibiréis de docencia, ya recibiréis el cartel y más información. La próxima actividad sería el viernes 10 de julio, donde Joan Andreu será el ponente y ofrecerá una clase magistral abierta del máster de espiritualidad transcultural, titulada Escuchar lo invisible, música, espiritualidad y experiencia interior en las tradiciones espirituales del mundo. Después, el martes 22 de septiembre, en este mismo horario, también tenemos otro webinar, explorando las espiritualidades laicas, qué son y cómo se viven, que nos ofrecerá la doctora Teresa Guardans, doctora en Humanidades y docente del máster en Espiritualidad Transcultural. Encontraréis más información en la página web, pero de todas maneras, si estáis inscritos en nuestra base de datos, mi compañero Xavier os lo enviará. Así que, bueno, primero de todo agradeceros vuestra participación, vuestra asistencia y vuestra atención, y damos por concluido el webinar de hoy. Así que muchas gracias y espero poder volveros a ver pronto.